Hola, soy Susana Arias y hoy hablaremos de la importancia de la profesionalización del sector inmobiliario, de cómo recuperar la confianza y de las decisiones internas que hay que tomar para elevar el nivel de la profesión. ¿En qué momento te diste cuenta de que el sector inmobiliario necesitaba profesionalizarse y cambiar la forma en la que se estaba haciendo negocio? Pues con 25 años de carrera ya en este sector, identifiqué que en el momento en que necesitábamos elevar el nivel, profesionalizarnos, fue el momento en el que muchos clientes a los cuales yo atendía me decían que las inmobiliarias nos las ganábamos sentados, que nosotros no hacíamos nada, que solamente recibíamos propiedades y que los clientes no volvían a saber nada de nosotros. Para mí ese momento marcó un antes y un después de cómo nos percibían los clientes en el sector inmobiliario. Cuando hablamos de ser un agente profesional, ¿qué cosas básicas crees que todavía muchos no están haciendo bien hoy? Cuando hablo de ser un agente profesional e identifico qué cosas básicas no se están haciendo dentro del sector inmobiliario, me puedo referir a dos principalmente. El primero, alinear expectativas con el propietario, de cuáles son las expectativas del propietario, si nosotros estamos en esa capacidad de cumplir esas expectativas o no y ser muy claros y poner la información sobre la mesa. Y el segundo, recibir los inmuebles al precio que nos diga el propietario. Entonces ahí nos encontramos unos tiempos de rotación altísimos porque no sabemos sustentar correctamente un precio ante un propietario. En la atención al cliente, ¿cuáles son esos errores silenciosos que más afectan la imagen de un agente o una inmobiliaria? Yo creo que lo básico que debería empezar a hacer un agente inmobiliario, si todavía no está formado, es formarse. Segundo, definir cuál va a ser su nicho de especialización. No es lo mismo manejar apartamentos, casas, oficinas, locales, bodegas. Si está en ciudades grandes, definir una zona de especialización y tener una propuesta de valor real que lo diferencie de los demás. La desconfianza ha sido un tema constante en el sector. Desde tu experiencia, ¿de dónde viene y cómo se empieza a revertir? La desconfianza, yo creo que lo primero, la causa real de esa desconfianza es que no se dejan las cosas claras, no se da la información relevante que se debería dar. Si, por ejemplo, tenemos conocimiento de que una propiedad puede tardar más de 6 meses en ser comercializada, porque tenemos unos promedios, unas cifras, unas estadísticas, ser muy claros con el cliente. A eso me refiero con alinear expectativas con el propietario para reducir como esa fricción que se pueda presentar dentro del contrato. Yo creo que con claridad de comunicación se resuelve todo. Se genera la confianza hacia el cliente, decida a partir de la información que uno le entregó que no va a trabajar con uno, pero que fue muy claro desde el inicio. Cuando hablamos de empresas inmobiliarias, pues los procesos deben ser absolutamente claros para todos. Los métodos de captación, de negociación, de cierre deben ser sustentados de la misma manera para todos, aunque los negocios y los seres humanos sean diferentes. Pero el cliente percibe cuando dentro de la organización hay procesos claros y cuando no. Entonces de pronto se encuentra con un agente que le dijo una cosa dentro de la misma empresa o con el gerente que le dijo otra o con el director comercial. Yo creo que es una responsabilidad de la cabeza central poder bajar la información lo suficientemente clara al resto del equipo para que todos estén alineados y todos en la empresa transmitan el mismo mensaje. Desde tu rol como gerente, ¿qué hábitos o decisiones internas han marcado una diferencia? En Colombia, la mayor cantidad de empresas inmobiliarias tiene sus agentes mediante una vinculación de freelance. Es decir, gestionan sus actividades, manejan su tiempo. No hay un nivel que se pueda exigir a un agente inmobiliario freelance. Básicamente, si cierra, gana. Yo tuve ese esquema por 20 años exactamente y empezar a identificar que este negocio, sobre todo en ventas, la curva del proceso para llegar a un cierre es demasiado larga. Se empezaba a sentir un desgaste en las personas que trabajaban, que hacían lo que tenían que hacer, pero no veían ninguna retribución al respecto. Yo creo que cuando se tiene, pues uno trabaja porque requiere los recursos, porque tiene la necesidad de trabajarlo y de tener ingresos. En la medida que uno trabaje y gestione y tenga que esperar entre 3 meses a 4 meses para cerrar una transacción, habiéndolo entregado todo durante esos meses, empieza a generar frustración. Por eso es que en este sector la rotación de agentes inmobiliarios es tan alta. Yo decidí
implementar algo completamente diferente, decidí contratar los agentes inmobiliarios que fueran empleados directos de la organización, con reglas claras, con salarios claros y obviamente cumpliendo con toda la normatividad legal vigente en cuanto a contratación laboral se refiere. Esto nos marcó la diferencia en los estados financieros y en los resultados. Entonces, para mí sí es muy importante que toda gestión, esto no es de dar sin esperar nada a cambio, toda gestión que se realice debe tener un dar y un recibir. ¿Cómo cambia la relación con un propietario cuando el agente entiende que está representando un patrimonio y no solo una comisión? Definitivamente la relación con un propietario cambia cuando nosotros dejamos de ir por una comisión, sino que nos preocupamos realmente por defender sus intereses y por saber que es un patrimonio lo que ha construido y lo que vamos a gestionar es radical. Hay casos que le decimos tanto que nos interesa su patrimonio, que no somos las personas adecuadas para comercializar ese patrimonio, que necesita otro nivel de experticia, otro agente que tenga un conocimiento. Creo que el dinero o la comisión es una consecuencia de un proceso y de un trabajo muy bien hecho y de dar lo mejor de nosotros en la gestión que estamos realizando con los clientes. ¿Qué tanto influye la formación constante, no solo en ventas, sino en temas legales, financieros y humanos, para elevar el nivel del sector? La formación constante para mí es casi que un requisito absoluto. O sea, nosotros viendo que no sea solamente a nivel comercial, sino todo el tema legal, tributario, hemos venido teniendo una cantidad de reformas tributarias desde cuando yo inicié en el negocio inmobiliario a la fecha, y tenemos que estar en la capacidad de darle información clara al cliente. Obviamente, si no lo sabemos, yo creo que lo más sensato será decirle que lo consulte con su abogado, con su tributarista y demás. Pero la formación y la actualización en este negocio o en este mundo de alguna otra manera que revoluciona a unas velocidades que no nos alcanzamos a imaginar es indispensable. Yo creo que un asesor inmobiliario que no se actualice, que no se reinvente de alguna otra forma y que no empiece a implementar nuevas tecnologías va a quedar fuera del negocio inmobiliario. Si un agente o una inmobiliaria quisiera empezar hoy a hacer las cosas bien y dejar una buena imagen del sector, ¿por dónde debería comenzar? Una inmobiliaria o un agente inmobiliario que quiera empezar a hacer las cosas bien, de manera profesional, con ética, con responsabilidad, yo lo primero que le diría es, si lo que está haciendo no le ha dado resultado, deséchelo y busque colegas que han tenido resultados y pregúntele cuál es el método que ha usado. Afortunadamente, ese es un negocio en el que estamos acostumbrados a compartir las buenas experiencias, los resultados que pueden ser medibles y replicables. Eso sería lo que yo les diría. O sea, ¿para qué seguir haciendo lo que no nos está generando resultado? Desecharlo absolutamente, como hice yo con los agentes freelance versus los agentes contratados, y empezar y darle el tiempo de poder medir. Uno empieza a ver, yo creo que en los 3 primeros meses, si está funcionando la estrategia o no. ¿Qué papel juega el pago justo, los contratos claros y la formalidad laboral en darle estatus y credibilidad a esta profesión? Yo creo que durante los años el sector inmobiliario normalizó, recibir las propiedades de los clientes sin realizar un adecuado análisis comparativo de mercado y sin saber si estaban dentro del precio del mercado o no. Y 2, no formalizar la relación con el cliente, es decir, hay muchos clientes que todavía dicen, si me consigue el cliente, yo le pago, cuando me consiga el cliente, yo le pago, pero no le firmo nada. Creo que ahí quedan esas dos cosas, hay que resolverlas de manera inmediata para poder darle un nivel diferente y un estatus a nuestra profesión. ¿Por qué a los agentes inmobiliarios les cuesta formalizar su actividad? Desde mi perspectiva, las inmobiliarias o los agentes inmobiliarios temen formalizarse básicamente porque eso implica un trabajo muy grande, una responsabilidad y un compromiso demasiado alto. ¿Qué van a perder? No van a perder nada. Van a ganar mucho, van a ganar confianza, van a ganar credibilidad. Nuestro sector es uno de los sectores que no tiene muy buena imagen a nivel general. Necesitamos levantar esa imagen, necesitamos que se nos reconozca, pero para que eso pase necesitamos compromiso, responsabilidad y trabajo. ¿Qué nivel de responsabilidad tienen las inmobiliarias en dignificar la profesión? La responsabilidad que tenemos las inmobiliarias para dignificar la profesión es demasiado alta.
Empieza por una claridad, yo creo, mental de la cabeza central, de sus dueños, de sus socios, trasladada a los gerentes y a los directores de área y generalmente a todo el equipo. Tenemos que ser coherentes con lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos. No, he conocido muchas empresas que he asesorado y que les he dado capacitación, que se tienen unas normas y unas reglas que supuestamente son claras para todo el equipo, pero si de pronto viene el gerente y dice que tiene un cliente que es familiar suyo o amigo personal suyo y que con él no se sigan ciertas normas, empezamos ahí en la incoherencia. Eso lo detecta el equipo. El equipo se molesta con ese tipo de situaciones y no entiende por qué para unos sí las normas claras y por qué para otros no. Yo creo que empieza por los responsables, dueños de empresa y gerentes de las empresas, que debemos empezar a ser coherentes. La coherencia es vital en este proceso. La improvisación también hace parte del camino, pero solo funciona cuando hay una base sólida detrás, plan A, plan B y criterio. Ahí es donde realmente el sector empieza a verse profesional, confiable y respetado.